democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos. Cordial saludo a amables radioyentes de la Radio UNAS Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. También a aquellos oyentes que nos escuchan en la Radio Universitaria Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. El tema del día en Construyendo Ciudadanía. Para el día de hoy trabajaremos la temática Formas alternativas para la educación en una perspectiva de formación investigativa. El invitado del día en Construyendo Ciudadanía. Y para ello hemos invitado al profesional Fernando Calle Valencia, quien nos hará una exaltación de dicha temática. Bienvenido a este espacio de conocimiento y academia. Háblanos acerca de cómo comienzas en este proceso educativo y de formación. Les cuento que hace algún tiempo vengo trabajando la temática educativa dentro de las publicaciones que hemos hecho. Ya hay 3 libros, uno se llama Educación y conflictos en la infancia, otro se llama Inhibición y problemas del aprendizaje y un tercer libro que se llama ¿Por qué es necesario castigar para educar? Así se llama, hacia una pedagogía sin castigos. La propuesta que les traigo es pensando precisamente en la perspectiva que podemos, pensando en la perspectiva de cómo desarrollar formas alternativas de educación. Cuando nosotros estamos proponiendo formas alternativas, estamos formulando una propuesta desde la marginalidad, pero no quiere decir de que un docente inscrito dentro de un espíritu emancipatorio no se puede inscribir en esta propuesta. El enfoque es tratar de situar las problemáticas actuales. Tenemos 3 problemáticas fundamentalmente en la educación. 1, la explosión de la información. 2, el acceso directo y constante a esas formas de información. Es decir, que usted ya no necesita un docente altamente erudito para poder decir de que está siendo bien formado. Y tercero, tenemos el problema del docente, que el docente, bueno, de alguna manera el conocimiento se ha constituido en una suerte de elemento de poder que domina y controla a un conjunto de estudiantes. Y entonces desde allí se le tiraniza, se le homogeniza, se le manipula, etc. Entonces, el reto que estamos proponiendo en términos de lo que queremos lograr con la educación es hacia una formación investigativa. ¿Cómo hacer para que ese docente se inscriba dentro de lo que puede ser una perspectiva más hominizada, más cercana al estudiante, que le permita al estudiante entonces ubicarse dentro de lo que podemos llamar el deseo por el conocimiento? Es decir, estamos diciendo que el deseo del conocimiento ya está instaurado en el sujeto. Dentro de la perspectiva, y me aclaro también en este orden de ideas, para que entremos en la lógica, entremos en contexto. Dentro de la formulación que nos permite hacer el psicoanálisis, el sujeto es un sujeto curioso. Es decir, todo ser humano busca el conocimiento, pero ¿qué es lo que hemos encontrado? De que dentro de esa búsqueda del conocimiento está el factor inhibitorio, es decir, el sujeto mismo se ve obstaculizado por factores internos que llamamos dinámicos,
y también se ve obstaculizado por factores externos. Por ejemplo, un profesor que no motiva, un profesor que utiliza el conocimiento como medio de manipulación o de sometimiento del estudiante. En esa perspectiva, entonces, es decir, que el ánimo epistémico está en cada uno de nosotros, todos buscamos conocimiento, pero habría que entrar dentro de lo que podríamos llamar una liberación del poder o las facultades cognitivas en el profesor para que el profesor no se convierta en un obstáculo de conocimiento. En esa perspectiva hemos tomado a un continuador de Paulo Freire. Ustedes conocen a Paulo Freire, el de pedagogía del oprimido. Él desarrolla pues una perspectiva pedagógica del orden de lo que podemos llamar, o se ha llamado una pedagogía alternativa hacia la emancipación del sujeto. Este señor se llama Moacir Gadotti. ¿Qué plantea Moacir Gadotti como elemento central de la cultura y contra la cultura que ha construido el capitalismo? Dice, educar es superar la lógica de la deshumanizadora del capital que tiene en el individualismo y el lucro sus fundamentos. Es educar para transformar radicalmente el modelo económico y político actual. Educar para otros mundos posibles es hacer de la educación, tanto formal como no formal, un espacio de formación crítica y no apenas de formación de mano de obra para el mercado. Es inventar nuevos espacios de formación alternativos al sistema formal de educación y negar su forma jerarquizada en una estructura de mando y subordinación. Es educar para articular las diferentes rebeldías que niegan hoy las relaciones sociales capitalistas. Es educar para cambiar radicalmente nuestra manera de producir y de reproducir nuestra existencia en el planeta. Por tanto, es una educación para la sustentabilidad. ¿Qué plantea Moacir Gadotti? Él hace esta propuesta desde una perspectiva de estamos acabando con el planeta. Estamos en crisis, la humanidad y el planeta entero está en crisis y necesitamos entonces formas alternativas de formar al sujeto para la convivencia no solamente con el semejante, sino también con el planeta, con las demás especies. ¿Por qué? ¿A qué empuja una sociedad capitalista? Empuja a la formación de un sujeto para la productividad y no un sujeto para la convivencia, para la exploración de posibilidades, para la continuidad de unos sistemas ecológicos. Es un sujeto desgarrado, el sujeto capitalista es un sujeto desgarrado de lo que podríamos llamar los sistemas naturales. Entonces es un poco volver a la esencia del individuo, recogiendo esa particularidad de que es la inclinación hacia el conocimiento y la búsqueda del empoderamiento de cada quien. Qué amplia disertación sobre la temática a la que nos presentas en el día de hoy, en la cual se perciben análisis e interpretaciones desde una postura crítica del proceso de educación y formación. En Latinoamérica, con este panorama, ¿cuál es el reto que le queda a la educación frente al sistema capitalista? El reto que hoy plantea la educación frente al sistema capitalista y frente a desarrollos tecnológicos y la explosión de la información es formar sujetos para la transformación de las relaciones económicas del ser humano con el medio natural, cultural y social. ¿Cuáles son los problemas que nos abordan o que tenemos que abordar más concretamente? La hegemonía cultural, el dominio de unas formas, unas perspectivas que nos han colonizado y que se mantienen a pesar de nuestro deseo de emancipación. Unas relaciones inequitativas en la sociedad, un consumo desaforado, un individualismo, una violencia social. Si ustedes se van, las problemáticas, por ejemplo, que tiene la educación, sobre todo secundaria en Estados Unidos, es impresionante. ¿Por qué? Porque hay
deserción escolar, porque hay violencia escolar, porque hay drogadicción, todas las problemáticas que vemos aquí, y parece ser que en ciertas comunidades el desborde es generalizado. Con esta puesta en escena de la educación contemporánea y según el panorama social y político en Latinoamérica, ¿qué propuesta se puede hacer al respecto? Se trataría ya no de repetir modelos educativos, sino de generar espacios alternativos de educación, siendo los estamentos convencionales la punta de lanza para formas educativas emancipadoras. Aquí era donde les decía que no se trata de hacernos a un lado, sino que es aprovechar los establecimientos educativos, la conformación de las estructuras que ya tenemos para potenciar esa forma educativa nueva. Es decir, se trata de que cada uno asumamos un ritmo de transformación personal y social, nos metamos en la lógica del cambio, ¿cierto? No se trata de que, no, es que esos sistemas jerárquicos de organización educativa están mandados a recoger, entonces tumbemos la estructura y vayámonos a la informalidad. No, no se trata de eso, se trata de introducir un poco la informalidad dentro de lo que se llama el sistema formal, en el intento pues por forjar una nueva perspectiva de lo que es el proceso educativo para cada quien. Y en esta propuesta, ¿qué actores y responsabilidades podemos identificar? Hay una responsabilidad alta con relación a los docentes. Una sociedad se educa y tiene por misión necesaria educar a los nuevos integrantes de la sociedad. Entonces, ¿quiénes son los encargados o los llamados a ejercer esa función? No se trata más que de los mismos docentes que han ejercido una labor, pero lo que estamos invitando es a que el docente se inscriba dentro de lo que es una nueva perspectiva en el proceso educativo. Se trata de, les adelanto, pasar de la función de docentes, de educadores, a convertirnos en maestros. El maestro no es aquel que sabe mucho y que se sabe que tiene no sé cuántos títulos y tiene un doctorado en no sé qué. El maestro es aquel que es capaz de transmitir el amor por el conocimiento y el conocimiento como valor central en el proceso de interacción con los estudiantes. Con estas perspectivas para los actores, ¿cuáles eran las exigencias y competencias que se busca en dicho proceso? En otras épocas la adaptabilidad del sujeto era lo que se buscaba. Entonces un sujeto que manejaba o aprendía a manejar una máquina de escribir estaba apto ya para el sistema productivo, ya podía ser auxiliar de una notaría o podía ser secretario, qué sé yo. Hoy en día no se trata de aprender una técnica, se trata de aprender a vivir dentro de la tecnología. Y para eso se requiere un sujeto versátil, un sujeto que se mueva con facilidad de una tecnología a otra, de tal manera que no solamente aprenda a manejarla, sino que aprenda a pensar en relación a esa tecnología. Y continuando con la pregunta por los actores de la educación, ¿qué deberes le corresponde al estudiante y al docente? En ese sentido entonces decimos de que los estudiantes requieren de modelos educativos que les permita ubicarse con respecto a los cambios vertiginosos a que nos empuja el uso de tecnologías y sobre todo a encontrarle sentido a la vorágine de información que a diario cunde por los medios de información. Entonces se requieren sujetos, en el sentido de los educadores, se requieren sujetos cada vez más comprometidos con la función de educar, capaces de transferir una serie de actitudes tendientes al intercambio, al respeto por el otro y a la diferencia, la disposición a la investigación. Un docente capaz de privilegiar el espíritu investigativo por encima del espíritu repetitivo, reproductivo de conocimientos cambiantes, que privilegie la pregunta y la duda a la certeza, que estimule la iniciativa y el cuestionamiento a la credulidad y al conformismo. La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía. Continuamos en Construyendo Ciudadanía. Escuchando todo lo que nos planteas, surge una pregunta adicional. ¿Qué responsabilidad le corresponde entonces a la familia de cada uno de estos estudiantes en este proceso? Hay una tendencia en los hogares nuestros a reproducir esas formas verticales del conocimiento. Algunos profesores cercanos han tratado de introducir algunas formas de interacción con los estudiantes, pero se encuentran con la oposición de los padres de familia. Los padres de familia les están diciendo a los docentes que es que tienen que calificar, que es que tienen que moldear al muchacho, que es que tienen que someterlo a unos criterios, a unas formas estándar. Pero también hay otra particularidad generalizada que se repite, y es la necesidad de dominio y de control que tienen los estudiantes. Es decir, ser dominados y ser controlados. ¿Pero por qué? Miren, si lo que se ha incorporado al sistema educativo es un sistema vertical de poder donde hay alguien que tiene el dominio y el control y además tiene una verdad sobre el conocimiento, entonces díganme para dónde ir. Es que yo no sé para dónde ir, pero ¿cómo me va a decir usted que yo puedo pensar por mí mismo? Dirá el estudiante. Cuando se le confronta al estudiante con la posibilidad de pensarse y pensar en relación con los otros, se siente completamente desorientado. Pero es una reacción normal. O sea, lo más propio que se presente es esa sensación de anomia, de no sé para dónde voy, quién me norma a mí, quién me dice qué es la verdad, que alguien me rija porque yo no soy capaz con eso. Pero una vez el docente insiste en una posibilidad de que estamos interactuando para la construcción de conocimientos, entonces el estudiante no solo se siente reconocido, sino que también entra en la posición de refutarle al profesor o refutarle a los compañeros y aún armar polémica con relación a lo que se está formulando. O sea, donde ya no hay una verdad establecida, sino que hay es la construcción del conocimiento a partir de la interacción colectiva. Con todo este acervo teórico y de contextualización, es pertinente preguntar acerca de qué análisis específico se puede realizar de dicho proceso. Entonces decimos desde el psicoanálisis de que hay una deformación de la educación, una deformación con el docente y una deformación del estudiante, en tanto el docente transmite una actitud frente al conocimiento y la forma educativa que adquirió a través de las formas establecidas, normativas y obviamente verticales que le transmitieron. Y eso es lo que tiende a reproducirse. Entonces, frente a esa deformación que el sistema educativo hizo de nosotros, se requiere algún instrumento, alguna herramienta que nos permita salir del atolladero. Porque es que no se trata de la convicción conceptual que yo manejo, no se trata de la hondura del pensamiento, sino de la actitud, de la posición que transmito en mi corporeidad, en mi forma de ser con el otro, en la posibilidad que le genero al otro en la medida que interactúo con él, donde ese asunto de la participación es clave, ¿cierto? La temática expresada hasta el momento nos presenta una pormenorizada relación docente-estudiante. Ante ello, ¿cuál es la problemática más evidente del ejercicio de ser docente? ¿Qué es lo que encontramos en la problemática actual del ser docente o del docente como ser humano? Encontramos un sujeto profundamente neurotizado, es decir, un sujeto que sufre demasiado. Déjenme contarles que el 70% de los consultantes del Hospital Mental de Antioquia son docentes.
el 70% de los consultantes. Miren, es que estamos frente a una profesión de demasiado riesgo. La profesión de más riesgo psicológico es, imagínense ustedes, la psicología. La segunda profesión de más riesgo es la docencia. Y ya les di la cifra. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos retados por una realidad que ya no funciona acorde a lo que era en otro tiempo. En otro tiempo era simplemente llegar al aula y siéntense que vengo a dictar clase. Ahora ya no. Esos muchachos se rebelan, te arman patota, en fin, no te funciona. Y entonces ahí viene un factor que nosotros estamos proponiendo, o sea, ¿de qué vamos a echar mano frente a estas crisis? Vamos a seguir entonces los enfermitos, pobrecitos, los docentes que estamos comprometiendo nuestra salud y sacrificándonos para que la sociedad funcione. Y la sociedad no funciona. Y cada vez más violenta, mayor atropello de parte del Estado, menores posibilidades para el sujeto, para el ser individual, etcétera. Entonces, no se trata de seguir en esa forma sacrificial. ¿Cuáles son las propuestas que se pueden realizar para presentar alternativas de solución ante dicha problemática? Una propuesta, hacer de la escucha un instrumento permanente de interacción con el educando, donde aquel se convierta en interlocutor respetado y propositivo, desprenderse del formato vertical. Es el profesor el que sabe, quien determina qué deben o no aprender los estudiantes y a qué hora, porque si no aprende se le castiga, o la repetición, es que a la escuela se va a aprender confundiendo repetición con aprendizajes significativos. ¿Y qué es eso de aprendizajes significativos? Son aquellos que tienen que ver con la vida diaria y dejan huellas en el educando. Romper el modelo, aprender paseando, aprender visitando lugares de producción, visitando museos, reconociendo lugares representativos de la vereda, del barrio. Estamos proponiendo solamente como una serie de ejemplos. Hace poco me encontré con alguien que visita los colegios, está trabajando con un programa que se llama Delinquir no paga, y entonces él va a los colegios y se reúne con los grupos que lo pidan y empiezan a hablar de cómo fue su vida en la cárcel y qué fue lo que presenció el hombre allí. Y en una posición de conversemos de lo que pasa en la cárcel, conversemos sobre lo que pasa en el asunto de la delincuencialidad, quiénes están implicados, cómo es la corrupción político-administrativa de este país. Contaba todo el rollo de lo que significa ese asunto y que los profesores se quedaban asombrados. Pero usted cómo hace, Robinson, usted cómo hace, estos muchachos no me prestan atención para nada. Yo dicto matemáticas, otra profesora le decía, es que yo dicto ciencias y no me prestan atención, y usted los tuvo 2 horas y todos atentos a lo que usted decía. Estaba hablando de un ejemplo, pues, de una forma interactiva de educar y de construir aprendizajes significativos. Otra propuesta es romper el esquema de dosificaciones. ¿Por qué? El esquema de dosificaciones es, vamos por capítulos, eso lo aprendemos después. No, es que ciencias no tiene nada que ver con matemáticas, usted espere que el profesor le explique lo de matemáticas. No, se trata de una integración de las diferentes áreas donde el profesor sea un promotor del conocimiento y no un detentor de conocimientos. Qué interesante estas propuestas que se presentan y que nos hablas. Con ellas se puede dinamizar mucho más el proceso de enseñanza-aprendizaje. En relación al gusto por el aprendizaje de los estudiantes, ¿qué propuesta hay para ellos? ¿Cómo se promueve el gusto por el aprendizaje? No esperar a que los estudiantes respondan automáticamente, que repitan como loritos lo que ya dijo el profesor. No se trata de eso. Es comentar las dificultades que el estudiante tiene para aprender
¿qué dificultad tiene usted con el asunto de los números quebrados? Tomar en cuenta gustos individuales, es decir, convertir esa experiencia de conocimiento como un reconocimiento también del sujeto, donde a ti te gusta este campo, entonces, ¿por qué no averiguas sobre esto y nos comentas a todo lo que estás aprendiendo al respecto? Respetar los procesos individuales de aprendizaje. Miren, es que un niño a los 7 años debe de haber aprendido a leer y escribir. Y uno se pregunta, ¿y es que un niño a los 7 años necesita aprender a leer y escribir? Quizá para él no sea más significativo el ir simplemente a socializarse con los compañeros al colegio. Ya llegará el momento. Quizá los aprendizajes que esté adquiriendo para la convivencia sean más significativos que el simple hecho de estar apto para la escritura. El otro asunto tiene que ver con estar revisándose permanentemente. Pero quedaron faltando dos posibilidades que son para el docente, ¿cierto? El docente necesita, bajo las condiciones que ya lo decíamos, el riesgo profesional, el factor iatrogénico. La iatrogenia es el riesgo que se tiene de enfermarse en una clínica, por ejemplo, de una bacteria, ¿cierto? Ese riesgo iatrogénico tiene que ser contrarrestado mediante un factor de la escucha, un trabajo terapéutico, que sea ocasional, que sea una cuestión eventual, es que me sucedió tal cosa con los estudiantes. ¿Cuántas veces 2 o 3 sesiones resuelven lo que en otro sujeto resolvería en 5 años, en 10 años? Estoy hablando de que hay gente que necesita mantenimiento regular para poder mantenerse equilibrada, ¿cierto? Y eso no quita del orgullo personal. El otro asunto es un acompañamiento pedagógico de parte de una persona experta en los asuntos psíquicos, ¿cierto? Es decir, donde los docentes tengan la posibilidad en interacción con un psicoanalista, por ejemplo, de hablar de los inconvenientes, las dificultades que se presentan a diario en su trabajo. Porque en colectivo se resuelven muchos problemas mucho más fácil de lo que se resuelven individualmente. Es que ya sabemos que la individuación allí nos pone la cortapisa. Entonces, ¿de qué se trata? Ese trabajo, por ejemplo, el acompañamiento que llamamos analítico educativo, es un acompañamiento donde el profesional psicoanalista o psicólogo experto, qué sé yo, es un dinamizador del trabajo grupal y es un dinamizador también en cuanto a la posibilidad de ayudar a entender lo que está pasando. Bien, amigos oyentes de la radio universitaria de Colombia y del Caribe, y también de los compañeros y oyentes de la radio autónoma del estado de Hidalgo en México, hemos escuchado a nuestro invitado Fernando Calle Valencia haciéndonos todas esas disertaciones acerca de las diferentes alternativas para la educación en una perspectiva de investigación. A él le agradecemos su participación y su dedicación para compartir con nosotros, y a ustedes los esperamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía. Recuerde que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz, y a Rosenberg Molina y Juan H. Hernández le damos las gracias por habernos acompañado en el Control Master. Hasta una nueva oportunidad. Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.